Lo importante es no caer como se presentan los tropiezos. Mis amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos al estudio bíblico Cristianismo de la Vida Diaria. Que el Señor bendiga a todos los que están presentes y también a aquellos que, como dijo el hermano, nos acompañan a través de la transmisión. Bienvenidos todos a gozarnos en el cristianismo, que es nuestra lección, el gozo que caracteriza a los cristianos, que caracteriza al cristianismo, que si queremos vivir un cristianismo de la vida diaria, si queremos ser cristianos de práctica, de que cada día y no solamente cuando nos reunimos manifestemos a Cristo y sus enseñanzas, tenemos que vivir con gozo. Tenemos que comprenderlo primero, qué es el gozo cristiano, y vivirlo entonces cada día. Y el gozo cristiano vimos que se vive en la comunión en primer lugar, pero hoy hablaremos o comenzaremos hablando acerca de que también el gozo se puede encontrar cuando nos corrigen, se puede encontrar en la corrección. Y aunque seguramente en nuestra mentalidad, en nuestra humanidad no lo vemos así, hay gozo en ser corregidos, pero no corregidos de cualquier origen o de cualquier manera, sino ser corregidos primordialmente por el Señor. El capítulo 12 de Hebreos habla acerca de la disciplina del Señor para su iglesia. Estos cristianos estaban experimentando, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, persecución física, literal. Sin embargo, dice el versículo 4 de ese capítulo 12 de Hebreos, que aún no habían resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por lo tanto, la corrección, hermanos, puede venir, sí, de la persecución, pero sobre todo a través de la palabra del Señor, es decir, a través o por medio de todos los principios y enseñanzas que el autor de Hebreos compartió por inspiración divina con los que leyeron esta epístola y que aún hoy nos pueden seguir enseñando y nos pueden seguir preparando en nuestro cristianismo. El autor de Hebreos reconforta a estos creyentes judíos recordándoles el amor de Dios por ellos, incluso cuando estaban siendo disciplinados. Por favor, compartamos esta lectura en voz alta, Hebreos capítulo 12, versículo 5 y luego el versículo 11. Por favor, alto y claro, Hebreos 12, 5 y luego el versículo 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo y no de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejecutados. Como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y luego les dice: ninguna disciplina va a causar gozo en el momento, sino tristeza, pero hacia adelante va a producir fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De este pasaje aprendemos que la disciplina es una expresión del amor de Dios y también una prueba de nuestra condición como hijos de Dios. Si Él no nos disciplinara, estaría mostrando dos cosas sumamente graves para nosotros. La primera es que no nos estaría reconociendo como hijos, porque como también dice Proverbios, pues el padre va a disciplinar a su hijo, lo considera su sangre, carne de su carne, hueso de sus huesos. Él va a querer que sea su alegría. Ya estuvimos también en sermones repasando muchos de esos proverbios. Por eso el padre se va a preocupar desde temprano, desde muy tierna edad, va a instruirle, pero también a corregirle si el hijo no permanece en esa instrucción. Lo hace, tiene derecho a hacerlo, pero lo hace también y se propone porque es su hijo, no es cualquier persona
en la sociedad. Pero además, si no lo hiciera, ¿qué estaría demostrando? ¿Qué dicen los proverbios y qué dice este capítulo del Nuevo Testamento? Si no lo hiciera, estaría demostrando falta de amor. Estaría menospreciando a su hijo. No estaría preocupado por su futuro. No estaría preocupado por su salvación. Por lo tanto, la disciplina o corrección del Señor es con frecuencia un medio para refinar y purificar el alma. El apóstol Pedro habla acerca de nuestra fe puesta a prueba y que luego, pasando ese test que se le hace al oro para mostrar que es el más puro, el más fino, que es suficiente para ser comercializado, podríamos decir que también a través de la disciplina del Señor, nuestra fe, nuestra vida espiritual es refinada y es purificada. Es el medio designado por Dios, que tiene toda sabiduría, que nos conoce mejor que nadie, que sabe realmente lo que necesitamos en cuanto a instrucción y corrección para poder fortalecer a su pueblo. Somos más fuertes cuando pasamos por las manos disciplinarias del Señor. Salimos de allí fortalecidos, ya que Él es el Padre de los espíritus, dice el versículo 9 de este capítulo. Entonces su disciplina es la de un padre preocupado, amoroso, interesado en nuestro bienestar. Él utiliza la vara de corrección debido a que su amor y nuestras necesidades así lo requieren, aunque nosotros no lo entendamos así. De hecho, en la vida natural, pues nuestros hijos no lo entienden. No entienden por qué les decimos no, y muchas veces incluso demandan y exigen una explicación. Y a veces somos lo suficientemente condescendientes para explicarles, y en algunas ocasiones simplemente decimos porque yo lo digo. Pero sea que les expliquemos o no, la mayoría de las veces ellos no captan todo el propósito que tenemos al corregirles. Simplemente miran el presente. ¿Y qué decía el versículo 11? Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Ellos solo se quedan en el presente. Nosotros estamos mirando por el futuro. Jesús no se quedó en el presente. En ese mismo capítulo, Él recibió el castigo del Señor. Un castigo que Él no merecía, pero que era necesario. Él no lo merecía personalmente, pero era necesario que la justicia de Dios se satisfaciera allí, porque si no, ¿qué sería de nosotros? La disciplina del Señor busca nuestro bienestar aun cuando no la entendemos. La necesitamos. No es una cosa opcional. No es algo que Dios puede dejar y decir, no importa, luego veré qué pasa con esos hijos. Nosotros también, o por lo menos así deberíamos estar convencidos de que no es opcional disciplinar o corregir a nuestros hijos. Tiene que ver con la vida o la muerte. Tiene que ver con cómo les irá en esta vida. Si hoy me duele corregirles y disciplinarles, me dolerá infinitamente más dejarlos sin corrección y ver qué va a pasar con él en el futuro. Espiritualmente hablando, a través de la enseñanza y de la predicación de la palabra de Dios, el Señor también aplica corrección a su pueblo. El beneficio de esa corrección, hermanos, es que nos da una garantía, nos da una tranquilidad, nos da una seguridad de un fruto de paz, dice este pasaje, fruto apacible de justicia. Este fruto es descrito como un fruto de justicia porque es algo que va a resultar en nuestra santidad moral, algo que va a resultar en nuestra espiritualidad, en el fortalecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. Nos va a hacer que miremos menos lo terrenal y más lo espiritual. Va a hacer que desechemos la invitación a los placeres del pecado y respetemos los mandamientos de Dios, viviendo en pureza y viviendo en santidad. Nos va a ayudar a enfocar nuestros esfuerzos y va a enseñarnos a dar
prioridad a las cosas de Dios. Por eso Él tiene que corregirnos cuando ve que podemos claudicar en las pruebas, cuando ve que podemos irnos tras la tentación, cuando Él puede ver que descuidamos o somos negligentes con la obra del Señor, o cuando en nuestra vida personal y espiritual, cuando en nuestra santidad estamos siendo descuidados y estamos coqueteando con cosas que nos van a llevar inevitablemente a pecar. Por medio de la corrección del Señor a su pueblo, la iglesia es purificada, como ese oro que hablaba, que se le quita todas las impurezas, todo otro material que no sea oro. Dios no va a llevar, hermanos, al cielo a personas que vayan contaminadas con una vida de pecado. Tampoco Dios va a llevar al cielo a alguien que esté, como dice la parábola ya en Mateo 13, ahogado con los quehaceres de esta vida y preocupado por los bienes de esta vida, al punto de descuidar sus deberes espirituales. El Señor no va a llevar a nadie que haya sido tan egoísta con el Señor y con su prójimo, que no quiera predicar el Evangelio o hablar a otros que tanto lo necesitan. Por eso, hermanos, los perdidos son recuperados, la iglesia es purificada, la iglesia es fortalecida y crece cuando el Señor nos disciplina. De hecho, vamos por favor nuevamente a la Biblia. Santiago nos recuerda el gran valor que tiene la corrección. Vamos al capítulo 19. Estábamos en Hebreos, solo nos movemos un poco más adelante. Santiago, capítulo 5, los versículos 19 y 20, por favor. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué pasa en este caso cuando el Señor, porque no va, digo siempre, a hablarnos desde una nube ni escribir en nuestras paredes, va a hacerlo a través de nuestros hermanos, va a ser a través de quienes nos enseñan y predican? ¿Qué pasa cuando nos corrigen en nuestro error y nos hacen volver al camino correcto, nos hacen volver a la verdad? ¿Qué va a suceder? Dice, va a salvar de muerte un alma. Allí el valor de la corrección, aunque sea, hermanos, incómodo, aunque sea difícil, aunque corregir va a hacer que la persona patalee y la persona muerda y la persona escupa y la persona grite y la persona diga, como nos dicen en alguna ocasión nuestros niños, te odio. Hay que hacerla, hay que llevarla a cabo, porque estaríamos, si logramos el objetivo, salvando de muerte un alma. La corrección es tan vital porque va a hacer que esa alma se mantenga en la vida y se cubra multitud de pecados. Que el Señor pueda restaurar esa vida y se pueda evitar que esa alma tanto muera como incurra en una vida de maldad y de iniquidad y no pueda ir al cielo. Entonces, ¿cómo la corrección no va a ser un motivo de gozo cuando aquí, hermanos, en la congregación, creo que en cada iglesia fiel de Cristo, hemos visto los frutos de que el hermano descarriado sea visitado, sea exhortado y sea persuadido de volver al camino del Señor? ¿Acaso no hemos, hermanos, disfrutado de cuántos anuncios aquí adelante diciendo, me he arrepentido y quiero renovar mi compromiso con el Señor? Eso, hermanos, ¿no ha sido de alegría, de gozo para nosotros? ¿Acaso ese texto que dice que un alma que se convierta provoca una gran alegría en el cielo, acaso esa alegría no es también celebrada en el cielo cuando se restaura a un hermano? ¿Acaso solo se alegrarán los ángeles cuando se convierte un pecador inconverso? ¿No se alegrarán también cuando alguien que ya era hijo de Dios, que se había desviado, vuelve al camino? Por supuesto que sí, hermanos. Entonces, ¿cómo no va a haber gozo en la corrección? Sí, aunque el proceso sea doloroso,
aunque a veces haya resistencia y oposición, y ya decía, ¿verdad? Hablaba de las reacciones que a veces tiene un niño cuando es disciplinado, que no cambia para nada, hermanos, se los digo en serio, no cambia para nada las pataletas de su niño o de su niña, y se lo digo con todo respeto, con las pataletas suyas ya de adulto, cuando ha llegado el momento de corregirles. Es la misma pataleta, solo que de otra manera, pero es pataleta. Hasta que luego entendemos, como dice Hebreos 12:11, que el fruto, el resultado de ese proceso valía totalmente la pena. Que lo único que se estaba ejerciendo era amor para poder salvarle de un destino horrible. Ciertamente, hermanos, Lucas 15:10, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, incluso un hermano que se ha desviado. Así que el cristianismo es gozo en la comunión, el cristianismo es gozo en la corrección, y en tercer lugar, el cristianismo es gozo en las pruebas y tentaciones. No, estamos en Santiago, ¿cierto? Siempre les he dicho, no se vaya del texto porque probablemente vamos a otro capítulo y ese autor nos sigue dando enseñanzas. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y 3, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo, no solo gozo, sino un gozo elevado, grande. Pablo lo diría de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor Jesús también le dijo a sus apóstoles que debían gozarse. Y este sumo gozo, este doble regocijo, debe darse ¿en qué momento? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas significa que vienen de todos los colores y de todos los tamaños. ¿Quién dijo que el cristianismo es un remanso de paz, de armonía, de ausencia de conflictos? ¿Quién dijo? Dice la Escritura que al contrario, cuando os halléis, porque es seguro que vendrán. No solo vendrá la prueba de diferentes maneras, en diferentes empaques, y debemos estar listos para enfrentarlas. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con gozo. De hecho, en el versículo 12, estamos en el capítulo 1 de Santiago, le he pedido no se vaya de ahí hasta que vayamos a otro libro. En el versículo 12, ¿cómo lo dice? Por favor, alto y claro. Cuidado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora dice, ¿por qué podemos hallar sumo gozo en medio de las pruebas y tentaciones? Vendrán, sí, nos golpearán, por supuesto, pero recordaremos que es dichoso, feliz, pero feliz en el nivel espiritual, es decir, nadie es más feliz que ese hombre, nadie es más feliz que esa mujer, porque entiende que el Señor le ha dado la fortaleza para soportar las pruebas y tentaciones. Le ha dado victoria. Hermanos, cada vez que se presenta un reto, cada vez que se presenta una dificultad, solamente tenemos dos maneras de afrontarla: como cobardes o como valientes. Los cobardes, ¿qué hacen? Huyen. Y los valientes, ¿qué hacen? Soportan y enfrentan. ¿Y qué va a pasar para el valiente? ¿Cuál es la promesa? Recibirá
la corona de vida, que solamente será dada ¿a quiénes? A los que aman al Señor. Entonces, ¿cómo no va a haber gozo cuando vengan pruebas? El gozo no está en la prueba en sí. Ya hemos dicho en este curso de lecciones que yo no le estoy pidiendo que cuando le golpeen usted diga qué gozo sentir ese dolor en mi mejilla. Qué gozo ver mi cuenta bancaria en 0 punto y tanto. Qué gozo haberme quedado sin trabajo. Es que esto es una alegría que, tanto que esperé. 5 años para que me despidieran y no me despedían. Ya por fin me despidieron. ¡Qué alegría! No, la alegría no está allí. La alegría y el gozo espiritual está en venga lo que venga, estoy con el Señor. Él está conmigo y podré soportar esto y saldré adelante más fuerte, con más paciencia, con más determinación a seguir al Señor. Y la siguiente prueba vendrá seguramente detrás de esta y la afrontaré con valor y con confianza. Me dolerá, sí. Me sacará lágrimas, sí. Provocará en mí preocupación, sí. Quizás ansiedad, quizás insomnio, me robará el apetito, pero recordaré con quién estoy, recordaré lo que vendrá después, si puedo vencer, y eso me dará fortaleza. Y diré, ¿qué haría yo si no tuviera al Señor? Me derrumbaría, sería derrotado contundentemente. Pero soy cristiano. Y aquellos que vivimos el cristianismo hallamos gozo en medio de pruebas y tentaciones porque sabemos que ese fuego no nos va a devorar, no nos va a consumir, no nos va a destruir. Nos va a hacer más fuerte. Lo que va a salir de ahí es oro puro. Y cuando el Señor nos declare oro puro del más alto valor, eso no es motivo de gozo. Claro, pero primero hay que pasar por el fuego. Pedro lo explica de esta manera. Primera de Pedro, seguimos allí cerca, ¿verdad? Vamos un poco más adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 12 y 13. ¿Será que nos cuesta entender esto, hermanos? ¿Será que es fácil decir amén aquí, pero no cuando llega la prueba y el dolor? ¿Será eso? Que Hebreo nos habla de la prueba y el Señor en su providencia ha puesto allí seguido a Santiago, que nos habla de la prueba, y nos ha puesto allí seguido de Santiago a Pedro, que nos habla de la prueba. ¿Qué será? Yo creo que sí, que teóricamente decimos entenderlo, pero hermanos, estas lecciones se tratan de cristianismo de los miércoles, ¿verdad? Esta serie se llama Cristianismo de los miércoles. Aquí estamos listos para lo que venga, de 5:30 a 6:30. No, esto es para la vida diaria. Entonces, la palabra nos está recalcando desde ahora. No sé si ahorita usted está pasando una prueba, usted no sabe si yo estoy pasando ahorita una prueba, pero si no fuera el caso, y es que viene en el camino como hombre armado contra nosotros, nos estamos fortaleciendo y preparando para ello. ¿Qué dice por favor Primera de Pedro 4, 12 y 13? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, cuánto énfasis en el gozo. Dice, amados, no os sorprendáis, era lo que les decía. ¿Quién dijo que por convertirse a Cristo? ¿Quién dijo que por tener fe en Cristo? ¿Quién dijo que por congregarse? ¿Quién dijo que por hacer el bien? ¿Quién dijo que por guardarse en santidad? Es decir, por vivir el cristianismo no iba a pasar dificultades y situaciones difíciles. Al contrario, la Biblia dice, cuando eso suceda, no se sorprendan porque Dios no nos ha engañado. Dios no nos ha estafado. Dios no nos ha prometido una vida color de rosa. Lo que sí nos ha prometido es una vida de un color
perfecto cuando ésta termine. Pero mientras vivamos en esta tierra, estaremos a prueba. ¿Y qué va a pasar cuando venga, cuando acontezca? ¿Qué debemos hacer? Dice, gozarnos. ¿Y cuál es la razón aquí que da el apóstol? Por favor, mire y me cuenta cuál es la razón que da el apóstol. Primera razón, versículo 13. ¿Cuál es la primera razón de que debemos gozarnos cuando nos llegue la prueba? Gracias. Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por eso? ¿Que estuvimos en la cruz con Él? ¿Qué significa eso? El Señor Jesús, dice Hebreos, aunque era hijo, y aunque pidió ser librado con gran clamor y lágrimas, tuvo que enfrentar aquella durísima prueba. Cuando nosotros, hermanos, pasamos pruebas, debemos recordar que antes que nosotros, antes que naciéramos, ya había uno que hacía muchísimos años atrás había pasado todo tipo de prueba, pero sin pecado. Y lo hizo por nosotros. Dios no tenía que demostrar nada, hermanos. Dios no estaba en la obligación de venir a esta tierra y pasar todo tipo de pruebas y tentaciones desde el inicio de su ministerio hasta el último segundo de vida terrenal en la cruz o hasta la cruz. No tenía necesidad de eso, no estaba obligado a hacerlo. Pero lo hizo y lo vivió, lo experimentó por usted y por mí. Que yo no entiendo sus problemas, algunos seguramente no los entenderé porque no soy madre, no soy esposa, no soy hija. Habrá cosas donde humanamente yo no le podré entender. Pero el autor de Hebreos dice en el capítulo 4 que nosotros sí tenemos sentado en el trono a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él es uno de nosotros. ¿Y en qué aspecto ha sido uno de nosotros? En que Él ha pasado primero que nosotros pruebas y tentaciones y ha vencido. Y nos promete que si seguimos sus instrucciones, si nos dejamos guiar por Él, nosotros también vamos a vencerlas. Por eso es que da gozo, hermanos. Y dice que hay una segunda razón. La primera es que yo debo tener como un privilegio sufrir estas pruebas y tentaciones porque fue lo mismo que sufrió el Señor. Yo no soy ni siquiera digno de sufrir lo que sufrió el Señor. ¿Entendemos eso? No soy digno. Dice la tradición, no me pregunte si fue cierto o no fue cierto, que cuando al apóstol Pedro lo iban a ejecutar, a martirizar, lo iban a crucificar igual que al Señor. Porque la crucifixión no fue solo a Cristo que lo crucificaron y a los dos ladrones. Ese era un método de ejecución en aquel tiempo. Cuando iban a ejecutar de esta manera al apóstol Pedro, dice la tradición que él dijo: no me pueden crucificar como a él, crucifíquenme cabeza abajo, porque no soy digno de morir como murió el Señor. Yo no sé si es cierto o no es cierto que eso sucedió, pero sí sé que es cierto que Pedro tenía claro, y nosotros debemos tener claro que ni siquiera merecemos enfrentar las pruebas y tentaciones como el Señor. Pero se nos da el privilegio de ser perseguidos por causa de su nombre, de ser sometidos a la disciplina del Señor, como vimos en el punto anterior. Y si pasamos esas pruebas y tentaciones, ¿cuál es el segundo motivo por el que debemos gozarnos? Primero, por identificarnos con el Señor, experimentar lo que experimentó el Señor, pero luego también por
Porque si somos partícipes de sus pruebas y tentaciones, seremos partícipes también ¿de qué? De la revelación ¿de qué? De su gloria. Hoy, hermanos, hoy nos golpean, hoy nos menosprecian, hoy nos humillan, hoy no tenemos que poner sobre la estufa, hoy no tenemos con qué pagar las cuentas, hoy perdemos tantas cosas en esta vida, hoy. Pero si resistimos y no perdemos el gozo que debe caracterizar nuestra vida, dice la Escritura, que al compartir sus pruebas y tribulaciones, también vamos a compartir la revelación de su gloria. Cuando creyeron que habían derrotado al Señor para siempre, cuando creyeron que ya lo iban a silenciar permanentemente, no se dieron cuenta que estaban realizando exactamente el plan de Dios para que luego Él resucitara en gloria y fuera declarado Hijo de Dios con poder. Hoy, en medio de todo lo que nos pasa, nuestro gozo se basa en saber que sí, hoy tenemos carencias, hoy tenemos necesidades que quizás sentimos que no han sido satisfechas, sueños y metas que quizás no podremos cumplir en esta vida. Incluso nos abandona la salud, nos abandona a nivel mundial la paz y la tranquilidad, tantas cosas que tenemos que enfrentar, pero sabemos que si nos mantenemos firmes, vamos a compartir con Él su gloria. Ya Cristo, hermanos, no experimenta hambre ni sed, no experimenta cansancio, no enfrenta tentaciones de Satanás. Y Él nos promete que nosotros vamos a estar en esa misma condición si somos fieles y no perdemos el gozo de la vida cristiana, retirándonos en medio de las pruebas tristes, como se retiró aquel joven gobernante que tenía muchas posesiones y que ante la prueba que le puso el Señor, no resistió y prefirió seguir una vida incompleta. Los apóstoles, cuando fueron maltratados también por las autoridades en Jerusalén, ¿qué dice Hechos 5:41? ¿Cómo salieron ellos de ese lugar donde los habían ofendido, donde los habían amenazado, donde los habían cuestionado fuertemente? Donde, Hechos 5:41, donde aquellos que se habían encargado de contribuir a la muerte de su Señor, recién les habían dicho, lo que a Él le pasó va a ser algo similar a lo que le va a pasar a ustedes, les va a pasar a ustedes, si insisten en enseñar esa doctrina, si insisten en decir que Él resucitó. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Así que, ya saben, vuelvan, pero si siguen en esto, los vamos a destruir. Después de esa amenaza, ¿qué dice la Escritura? Que ellos salieron gozosos. 5:41 de Hechos, literalmente, ¿sí? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Lo mismo que nos había dicho Pedro. Podemos ser partícipes de sus sufrimientos. Ahora dice que allá lo había mencionado el apóstol Pedro, pero aquí vemos un caso específico del Nuevo Testamento. Se sintieron gozosos de ser amenazados. No es de la amenaza en sí, sino de padecer afrenta por causa del nombre. Jesús enseñó en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está viendo que las pruebas y las tentaciones son parte de la vida cristiana. Aquellos que experimentan pruebas y tentaciones, de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, y ellos son del reino de los cielos, perdón. ¿Quiere una identificación clara de un cristiano? Alguien que tiene que padecer por causa de la justicia. Si usted nunca ha padecido por causa de la justicia, es decir, nunca ha padecido por causa de la justicia de Dios, pregúntese si está viviendo la vida cristiana a la altura.
Todo el que trata de vivir la vida cristiana a diario va a enfrentar pruebas y tentaciones. Si usted dice, no sé, yo hasta el momento no, significa que no está viviendo la vida cristiana. Está dejándose llevar por la corriente del mundo y claro que con la corriente a favor no va a tener ninguna lucha. Hay un gran valor en sufrir por Cristo. Y volvamos a la primera carta de Pedro, por favor, al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 20 y 21, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Dice que Él también nos llamó para experimentar esto. Me ha llamado a sufrir, es que en todos lugares sufrimos. Para poder obtener el bien que queremos, donde no sufrimos. Las madres quieren tener, o las que no son madres quieren ser madres, y las que son madres generalmente quieren disfrutar de tener incluso más hijos, pero tenerlos, ¿qué involucra? ¿Acaso no involucra sufrimiento? ¿Esos 9 meses son de absoluta felicidad y tranquilidad o conllevan sufrimiento? Y el parto nunca las podremos entender. Lo más cercano es cuando nosotros los varones nos da resfriado, y nos sentimos así al borde ya, que casi ya no podemos más. Quizás eso es lo que el varón entiende como, ¿será tan difícil como un resfriado varonil? Pero nunca entenderemos los dolores de parto. Pero nos dicen que es algo indescriptible, algo que no se puede explicar, solo lo puedes vivir. Pero cuando nace el bebé, todo ese dolor prácticamente se olvida a través de la crianza de ese niño que se va a experimentar. Carencias, retos, desafíos, enojos, llanto, desvelo, pero no es también la más grande alegría de nuestra vida terrenal. Cambiaríamos todo eso, le diríamos al Señor, elimina a mis hijos, porque si yo hubiera sabido que esto era así, Señor, elimínalos. ¿Alguien aquí presente para echarlo de una vez? Diría eso, Señor, quítamelos porque... No, hombre, si yo hubiera sabido que esto era así, anulo mi contrato. No importa lo que vivamos por ellos. No importa si morimos por ellos. Vale siempre la pena. Totalmente vale la pena. Esperaba un amén allí, pero ustedes son duros para decir amén. Así mismo, hermanos, es la vida cristiana. No importa lo que tengamos que pasar, sufrir y experimentar, porque sabemos que el Señor nos llamó. Nos advirtió que pasaríamos por esto, pero es que Él mismo nos dio ejemplo de lo que viene después del sufrimiento. Y yo quiero lo que el Señor tuvo también. No lo tendré todo lo que Él tuvo, pero yo quiero también esa gloria. Yo quiero también ese gozo que estaba puesto delante de Él. Yo lo quiero. Y por eso soportaré la prueba con gozo. De la misma manera, Pedro habla de aquellos que sufren injustamente. Primera de Pedro, lo seguimos allí, capítulo 4, los versículos 14 al 16, por favor. 14 al 16 de Primera de Pedro 4. 14 al 16 de Primera de Pedro 4, por favor. Soy liberado por el nombre de Cristo, soy liberado, porque el poder del Espíritu de Dios ciertamente después de aquello que es blasfemado, pero vosotros no tenéis glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca conocida o volador, mayor, como el de meterse en la arena. Pero si alguno parece como un cristiano, no se arrepiente, sino glorifica por ello. Amén. También, hermanos, deberíamos considerar que no hay bendición cuando sufrimos por el pecado. Allí no hay bendición. Es decir, no nos va a recompensar Dios por sufrir por el pecado. Pero cuando sufrimos por hacer lo correcto, por elegir a Dios,
por darle a Dios su lugar y por vivir vidas siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, ciertamente somos bendecidos. No debemos avergonzarnos, no debemos desanimarnos, debemos saber que esa es parte esencial, característica, natural, entiéndase natural, de la vida cristiana. Es parte, pero es una parte que nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar al fortalecimiento, nos va a llevar al crecimiento, nos va a llevar al cielo. Y por eso es causa de gozo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.